Y si bien es un día no laborable, nosotros estamos acá, acompañándote en este informativo de la Casa del Rock. Y como cada viernes, nosotros abrimos la puerta, abrimos la ventana hacia el mundo para saber qué está aconteciendo. Y lo hacemos de la mano del que sabe, Estamos en comunicación telefónica ya con Tadeo Castiglione, haciendo Visión Mundial, la columna internacional en la mañana de No La Ven por la Casa del Rock argentino. Hola Tadeo, querido, ¿cómo estás? Buen día, bienvenido. Muy buenos días, querido Bruno, un saludo para vos, para toda nuestra audiencia. Bueno, realmente un muy bonito día el de hoy, creo que tenemos una mañana espléndida. Realmente está linda, está linda, vacía las calles, nosotros vemos de acá desde la Casa del Rock, está vacío, realmente se nota que es un día no laborable. Ahora, le vamos a contar a la gente, hoy tu día es un día más que intenso, ¿no? Es más que laborable, ¿no? Porque hay hoy un momento clave, si se quiere, dentro de lo que está sucediendo en el clima mundial y, lógicamente, todos quieren saber, conocer qué pasa y nosotros tenemos la posibilidad de tener a alguien que sabe y mucho de lo que acontece en el mundo. Pero antes de ir a este punto clave, vamos a arrancar por otro lado, ¿no? Por los vecinos. ¿No? Porque se van a dar las elecciones presidenciales en el país hermano de Bolivia y hay todo un gran cambio, ¿no? A pesar de quizás las políticas y los números económicos que fueron beneficiando a Bolivia en algún punto, hoy la situación es completamente distinta. Contanos, Tadeo, ¿qué está pasando en Bolivia y cuándo son las elecciones presidenciales? Bien, querido Bruno, muchísimas gracias por la introducción. Estamos delante de, bueno, ya están en veda electoral en Bolivia, las elecciones son el día domingo, elecciones que van a ser determinantes para la región porque todas las condiciones que hemos visto a lo largo de este año y que ya lo hemos venido analizando en otras ocasiones aquí en Visión Mundial respecto a la actual situación en Bolivia, nos indica que va a haber un cambio de gobierno muy radical. Estamos hablando que llevamos casi 20 años de oficialismo del Partido Movimiento del Socialismo, del MAS, tanto con Evo Morales como después con Arce, después de ese paréntesis que fue el golpe de Estado en contra de Evo. Y en medio de la actual situación, si bien indicabas que Bolivia tuvo una recuperación económica bajo el gobierno de Evo Morales, tuvo una evolución favorable para el destino de los bolivianos, de nuestros hermanos bolivianos, la situación actual es totalmente abismal a los mejores momentos que hubo con Evo y que actualmente Bolivia está atravesando una crisis económica muy importante, en los cuales se ve incluso totalmente referido a una escasez de combustible, una escasez energética, un desabastecimiento de productos básicos, de alimentos, una devaluación del boliviano, del peso boliviano, que incluso si recordáramos siempre fue una moneda dentro de todo estable y que siempre le sacaba jugo a la diferencia con el peso argentino en la frontera norte. Bueno, toda esa situación se cambió al 100%, se dio vuelta a la tortilla y todas estas crisis económicas lógicamente acomodan resultados electorales adversos. Si bien las encuestas, nunca hay que fiarse al 100% de las encuestas, pero la realidad, y sumado también con los números y con el humor social, indicarían que por primera vez quedaría el partido gobernante por fuera de los dos partidos más votados, por ende por fuera de un probable balotaje que se pueda surgir, y esto sería claramente un cambio de rumbo a nivel nacional en Bolivia, el cual estaría adentrando a una nueva etapa que vamos a calificarla de difícil de predecir debido a todo el contexto social y económico que se tiene actualmente. Bueno, si pudiésemos explicar por qué se da este deterioro, ¿no? Porque volvemos a insistir, creo que en la introducción habíamos planteado esto que vos te explicaste, ¿no? Durante la gestión de Evo Morales y el MAS fue creciendo el poder adquisitivo de los bolivianos, hubo una reducción importante de la pobreza, hubo un crecimiento dentro de la producción, hubo también una estatización y nacionalización de los recursos. Uno empieza a mirar desde afuera y dice, che, está bueno, han crecido, tuvieron por años los números quizás de crecimiento más importante dentro de Latinoamérica. ¿Qué explica que hoy
vire todo eso hacia un sector que diría va casi contrapuesto a esto, ¿no? En estas famosas derechas que intentan, buscar más beneficios para el mercado y no tanto para los que están por debajo, ¿no? ¿Cómo se puede explicar este fenómeno? Bien, acá hay dos fenómenos sumamente interesantes. Uno que impacta de lleno en lo electoral, que es la desestabilización y la problemática social en Bolivia, que fue el quiebre político entre Evo Morales y Arce. Primero que nada, decir que el gobierno de Arce que Evo Morales no tiene nada que ver con el gobierno de Arce es totalmente equivocado, porque tanto Arce como su vicepresidente Choquehuanca eran los manos derechas de Evo Morales a lo largo de todo este tiempo. Acá hubo un problema de ego, vamos a decirlo, de quién mandaba más. El presidente Luis Arce no se dejó subordinar por Evo Morales cuando hubo cambio de gobierno. No quiso ser el títere de alguna u otra manera, y esto generó un quiebre político en acusaciones entre ambos líderes muy fuertes, el uno con el otro, con una especie de persecución y una proscripción también electoral, el cual determinó en una crisis política que se va a ver representada también electoralmente, con un porcentaje llamativo de lo que va a ser el no votar y el voto en blanco que se pueda llegar a dar en las elecciones de Bolivia, lo cual también va a ser un mensaje respecto a este quiebre social. Pero por el otro lado, este quiebre social no determina las condiciones económicas, este quiebre político no determina al 100% la situación económica en Bolivia, la cual fue una seguidilla de errores estratégicos, de falta de visión, de planeamiento. Si bien tenían todo a favor y todo el viento a favor, incluso el equipo de Luis Arce. Recordemos que Luis Arce era el vicepresidente de Evo Morales y ministro de Economía a la vez. Entonces vemos que acá hubo un pequeño problema de un error de cálculo que terminó con esta situación de desabastecimiento, que también siempre tengo que rescatar que los partidos de derecha saben explotar electoralmente situaciones de crisis y a la misma vez potenciarlas o profundizarlas a través de diferentes maniobras, vamos a decirlo, no tan éticas y morales, para poder profundizar un quiebre y poder profundizar una crisis aún mayor que justifique esta situación electoral que estamos viendo. Ni Arce ni Evo Morales, para nuestra querida audiencia, son candidatos actuales en Bolivia, sino que el candidato gubernamental es Andrónico Rodríguez, el cual es el líder del Senado boliviano, pero no tiene muchas chances electorales y hay que ver cómo finalmente esto va a evolucionar. Tadeo, ¿cómo esto puede influenciar en la Argentina? Digamos, uno ve como lejano, ¿no?, lo que sucede en Bolivia, pero evidentemente son vecinos, tenemos lazos comerciales. ¿Cómo puede llegar a impactar lo que suceda en estas elecciones, que todo aparenta que va a tener un cambio rotundo casi de 180 grados? Bien, en el caso en que gane Tuto Quiroga o Samuel Doria Molina, que son los principales candidatos de oposición, la situación va a ser muy complicada, porque estos gobiernos que se han demostrado en sus diferentes gobiernos regionales cómo es que utilizan su política, va a ser una situación mucho más desigual que la que se venía dando, y recuperar tal vez esa desigualdad histórica que siempre existió en Bolivia, que sigue existiendo, pero que fue minimizada en gran porcentaje. Y una crisis en Bolivia como la actual, sumada a un gobierno que responde a ciertos sectores de la sociedad, dejando por afuera a la mayoría, puede llegar a representar una nueva ola de migrantes bolivianos hacia la Argentina, incluso con una Argentina en crisis. Entonces esto puede profundizar aún más, vamos a decir, la situación humanitaria, se la podemos considerar desde esa perspectiva. Entonces hay muchas cuestiones en juego que se pueden dar, y que a la misma vez, bueno, la estabilidad de Bolivia es la estabilidad de toda la región norte de Argentina, pero una inestabilidad en Bolivia va a afectar directamente a las provincias del norte grande, que por cierto también son las provincias más perjudicadas económicamente actual. Entonces un aumento de la desestabilización en Bolivia también repercutiría en gran parte de nuestro país.
Bueno, claro, es una cuestión, casi me atrevo a decir, a la venezolana, ¿no? Con los cambios que hubieron en Venezuela que impulsaron también una gran corriente migratoria y que, bueno, lo podemos ver aquí, ¿no? En la República Argentina, la cantidad de inmigrantes venezolanos, seguramente algo similar puede llegar a suceder acá con respecto a los hermanos bolivianos. Tadeo. Vamos a dar una vuelta de página e irnos quizás a lo más importante del día, casi a nivel mundial, ¿no? Que por eso digo, hoy va a ser un día más que agitado para vos, porque, bueno, muchos van a querer consultarte qué es lo que va a acontecer hoy y nosotros, bueno, vamos a aprovechar Visión Mundial para contarle a los amigos qué va a pasar hoy entre Donald Trump y Vladimir Putin. Bien, estamos delante de una cumbre que va a ser histórica, la cumbre que se va a dar en Alaska, en la ciudad de Anchorage, que es la capital de Alaska, entre Donald Trump y Vladimir Putin, una cumbre que parece que va a estar enfocada en terminar de descongelar las relaciones políticas históricas que se vino desarrollando en los últimos años entre Estados Unidos y la Federación Rusa, volver a comenzar desde cero, unas relaciones para construir hacia adelante, pero que también tiene su rebote con la resolución del conflicto ucraniano. Lo veníamos analizando en las últimas semanas sobre las diferentes perspectivas que se tiene hacia adelante, las posibilidades de resolución de este conflicto, y en esto se va a estar enfocando esta cumbre en Alaska, la cual es una región muy interesante porque es una región históricamente de Rusia. Si hay una región más rusa de Estados Unidos, un estado más ruso dentro de Estados Unidos, ese es el estado de Alaska, el cual tiene sus conexiones históricas y la frontera que separa Estados Unidos de Rusia, que siempre miramos el mapa por el otro lado, pero son países limítrofes a través del estrecho de Bering. Entonces es muy interesante todo lo que se va a estar desarrollando a lo largo del día de hoy, y creo que reconfigura la situación del tablero internacional. Hay que ver si se llega a un buen acuerdo, si Donald Trump cierra un poco la boca y escucha. Creo que se puede avanzar un poquito más, pero ya el simple hecho de una reunión Vladimir Putin-Donald Trump es un antes y un después. Ahora, para poder entender ¿por qué interviene? Uno piensa en esto, ¿no? El conflicto se da entre dos países como Ucrania y Rusia, ¿no? Y uno se pregunta ¿por qué intervienen los Estados Unidos, ¿no? ¿Qué intereses hay detrás de los Estados Unidos? Pero también hay un actor acá importante que por ahí vamos dejando de lado, que si bien vos muy claramente siempre lo mencionás, pero muchas veces uno ve en las noticias y en el desarrollo justamente de esta información que no hablan de la intervención de la Unión Europea, ¿no? Un cuarto quizás integrante de esta discusión, ya que estamos hablando de Donald Trump, de Vladimir Putin y Zelensky, y en el medio está también la Unión Europea. ¿Cuál es el rol que empieza a cumplir y cómo ve la Unión Europea esta reunión que se va a dar entre Putin y Trump? Bien, vamos a comenzar de atrás para adelante tal vez, porque acá hay un punto muy interesante, querido Bruno, que es que esta reunión entre Donald Trump y Vladimir Putin significa quién tiene la llave de este conflicto. Si Estados Unidos mañana dice que deja de enviar armamento a Ucrania, este conflicto termina el lunes. Claro. A lo que vamos es que quien sostiene esta guerra es precisamente Estados Unidos. Entonces se habla directamente con el responsable mayor de toda esta situación y quien tiene la posibilidad de negociando, porque Estados Unidos quiere negociar con respecto a lo que pasa en Ucrania, incluso imponer sus condiciones a Ucrania. Es quien tiene la llave para la resolución de este conflicto a corto, mediano y largo plazo. Entonces, la reunión se da entre la gente seria y los que en todos estos momentos han actuado como sirvientes, como, vamos a decirlo, personas que han sido utilizadas para este fin, como es el caso de la Unión Europea, no tienen ni voz ni voto. La Unión Europea en todos estos momentos ha sido un jugador más de Estados Unidos para apostar a la desestabilización, para apostar a la guerra, para apostar a una crisis económica autogenerada en los países europeos. Recordemos Alemania, que ha perdido su capacidad industrial debido a las sanciones contra el gas ruso y debido a
el saboteo en contra del gasoducto Nord Stream, llevado a cabo por servicios de inteligencia de Estados Unidos, que terminan afectando a Alemania, y Alemania no es capaz ni siquiera de defender sus propios intereses. Entonces, en ese contexto, Europa está totalmente desprestigiada y ha quedado afuera de lo que muy probablemente sea la repartición de la torta ucraniana, de la resolución de este conflicto desde diferentes perspectivas, y hay que ver cómo queda esto parado. Y a la misma vez, incluso hubo esta semana, querido Bruno, una cumbre europea con Donald Trump, en los cuales también estuvo Zelensky, a través de videollamada, en los cuales Europa dijo que la única manera de resolución de este conflicto era presionando a Rusia, etcétera, etcétera, pero después le terminó dando toda la razón a Donald Trump con sus puntos para la resolución del conflicto. Dice, ni siquiera tiene una voz fuerte para las negociaciones en el contexto actual. Una situación que, según tu criterio, ¿no? Según tu mirada y cómo venís vos justamente analizando este proceso, que bueno, ya hace tiempo que se viene hablando de un intento de llegar a un acuerdo, un alto al fuego, de las condiciones que impone Estados Unidos, de las condiciones que quiere imponer Europa, de las condiciones obviamente que también va imponiendo Rusia. En todo esto, ¿pensás que esta reunión, esta cumbre es tan clave como parece ser, o habrá unas próximas reuniones que quizás son más importantes que esta que se va a dar hoy? Hay que analizar las palabras de Donald Trump, que dijo que si la cumbre dura unos pocos minutos, bueno, fue un fracaso. Si se extiende un poco más, es que hay algo más en construcción. Es el principio, yo creo que es el principio de algo más grande, lo que puede llegar a generar esta cumbre hacia adelante. Algo que no me animo a decir, por ejemplo, es que de esta cumbre salga un cese al fuego, porque, bueno, justamente Rusia está teniendo la iniciativa estos últimos días, viene avanzando bastante, y como habíamos analizado anteriormente, en medio de estos avances es cuando uno no quiere negociar porque también lo utiliza como moneda de cambio. Claro. Pero a la misma vez, si acá hay un gran perdedor en todo este escenario, es el presidente ucraniano Zelensky, que no ha sabido dirigir su país y que ahora va a quedar determinado por resoluciones de terceros en un conflicto que atraviesa su país, lo cual también nos indica cuál es el pago hacia las diferentes personas que han hecho todas las jugadas y han tratado a hacer todas las maniobras que le han pedido desde el extranjero, y que al final, cuando llegan los momentos difíciles, quedan pagando. Claro. Y respecto a esto, querido Bruno, me pasó algo esta semana, lo cual voy a contar a modo anecdótico, porque uno siempre escucha a diferentes colegas y lógicamente no todos tienen la misma visión, incluso muchos colegas en los aspectos internacionales tienen una visión distorsionada. Y me pasó que estaba escuchando en la radio respecto a una persona que estaba hablando sobre Zelensky, y decía que era el mejor dirigente que había, que si había una persona que tiene su puesto asegurado, que hizo una muy buena campaña, una persona que dijo que pese a todas las adversidades había mostrado mucha astucia, mucho entendimiento, un gran estratega. Y yo ya estaba asustado en medio de todos esos comentarios, y más aún cuando después le dijeron el ruso Zelensky, y me di cuenta que no estaban hablando del presidente ucraniano, sino que estaban hablando del director técnico. En esa referencia creo que sí hizo una muy buena campaña Zelensky, que no es el mismo que Zelensky. Entonces siempre hay que escuchar hasta el final. Exactamente, el ruso Zelensky, el entrenador de Belgrano. Exactamente, un gran entrenador. Hay muy buen recuerdo del pirata cordobés de Zelensky, de Zelensky, ya se me confunden, igual que vos. Bien, por eso hay que prestar atención hasta el final. Lógicamente está haciendo una muy buena campaña en Belgrano de Córdoba, pero totalmente alejado del que tiene el apellido similar, Zelensky, que ha hecho aguas en su gestión gubernamental en Ucrania, totalmente acusado de corrupción, totalmente desprestigiado, con protestas actuales, y un gobierno que parece que está llegando a su final, y que ya se ha hablado incluso desde diferentes países que se le estaría acabando la cuerda. Entonces, también comprender esto dentro de estos momentos de negociaciones que van a ser determinantes a nivel global,
y a la misma vez comprender cómo llegó este personaje al poder, quién lo sostuvo y bueno, lo usaron y cuando se acabó su uso lo desecharán y después otra cosa pasará con Ucrania y con todo, pero lo último que ha sido este conflicto a lo largo de estos 3 años sostenidos por Estados Unidos y por la Unión Europea ha sido en contra del bien del pueblo ucraniano, el cual únicamente por la perpetuación de este conflicto y la perpetuación de un estado delictivo se ha visto perjudicado al 100%, y esto que ha sucedido en Ucrania también sucede en otros países bajo otros modelos en los cuales, bueno, se sustentan gobiernos que no son legitimados socialmente, que afectan y atentan contra sus países para sostener, vamos a decirlo, ventajas económicas o financieras de ciertos sectores del poder que se ven beneficiados a costa del sufrimiento de los demás. Cuando hablas eso, no sé si te estás refiriendo a otro país o estás hablando de Ucrania o estás refiriéndote a otro país. Y recién cuando decías lo de Zelensky también, ¿no? ¿No? ¿Quién lo pone? ¿Quién lo maneja? Y que lo van a descartar. Me hizo acordar algo que también a otro dirigente que tenemos también muy cercanos. Tadeo, antes de cerrar, no te quiero robar mucho más tiempo, pero entiendo que el presidente Javier Milei lo llama a Zelensky como diciéndole, che, yo te banco en esta, en un momento en donde todos le están soltando la mano, ¿no? Digo, ¿es una cuestión de mucha amistad o qué hay en el medio? Bueno, uniste 2 cabos junto con mi comentario y justo con la noticia, entonces no vamos a poder decir mucho más, pero que también conlleva esta política errónea que ha tenido el gobierno argentino a lo largo de todo este conflicto, de tomar parte, y es algo que, bueno, vamos a sonar como loros repitiendo de manera constante algo que hemos venido sosteniendo y que tenemos que sostener, que la política exterior internacional histórica de Argentina ha sido de neutralidad estratégica y que este gobierno ha atentado en contra de todos los pilares que se construyeron durante décadas, sino desde hace siglos, porque esta ya tiene más de 100 años de historia, pero vemos cómo se han cometido errores de novatos debido a no tener una política exterior. Y voy a cerrar con las palabras de la ex canciller de Argentina, Diana Mondino, alias Diente de Madera, pero eso es otra historia, la cual dijo, o el presidente es corrupto o es tonto, y bueno, me voy a quedar con esa determinación. Tadeo, como siempre, la claridad en estos temas tan complejos, y como siempre, agradecerte el tiempo. Sé que hoy vas a estar a 1000 en un montón de medios porque todos van a buscar tu opinión, pero como siempre nosotros, el placer de tenerte acá en Visión Mundial en No La Ven. Tadeo, el abrazo grande y la buena jornada para vos. Fuerte abrazo, querido Bruno, un saludo para vos, para toda la audiencia, que disfruten el día feriado y bueno, excelente fin de semana. Estuvimos conversando con Tadeo Castiglione, nuestro columnista de Visión Mundial, este repaso por lo que va sucediendo a nivel internacional en un momento hoy clave, ¿no? Esta cumbre entre Donald Trump y Vladimir Putin, que terminarán definiendo o no sabremos si la guerra entre Rusia y Ucrania empieza a tener su fin.